Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Endeudamiento preocupante. Las deudas de los colombianos ante el sector financiero están llegando a niveles que generan algunos temores. ¿Cómo saber cuál es su límite de endeudamiento y cómo evitar colgarse con el pago de sus deudas? Hablaremos del tema con el vicepresidente técnico de Asobancaria, Alejandro Vera. En julio se desaceleraron las ventas. El gremio de los comerciantes reportó que el mes pasado hubo un mayor porcentaje de empresarios que reportaron menores ventas. Analizaremos las causas con Rafael España, director de Asuntos Económicos de FENALCO. Los conciertos y espectáculos se reactivan. Esta industria atrae cada vez a más gente al punto que ya se están vendiendo más boletas que antes de la pandemia. Las cifras y el análisis con Juan Fernández en La Movida Empresarial. Y comenzamos esta emisión hablando de un tema que ya empieza a alarmar a algunas autoridades, entre ellas a la Superintendencia Financiera. Me refiero al endeudamiento de los colombianos que, por ejemplo, en las tarjetas de crédito ya supera los 90 billones de pesos. Doctor Alejandro Vera, vicepresidente técnico de Asobancaria, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Hola, buenas noches, Henry, ¿cómo estás? Muy bien, señor. ¿A usted también le preocupa este nivel de endeudamiento de los colombianos o eventualmente está exagerando el superintendente financiero? No, a ver, yo creo que hay que ponderar y contextualizar un poco lo que el superintendente ha mencionado recientemente. Las cifras hoy en día muestran un crecimiento muy importante de la cartera de consumo, creciendo al 12% real, eso es como 22% anual, una cifra bien importante, bien elevada, que da cuenta del crecimiento del consumo de las familias, de los hogares, del consumo privado, en un contexto donde en este momento la cartera vencida es solamente el 4.5% del total. Lo que el superintendente ha dicho es, no podemos seguir creciendo a ese nivel. Y tiene sentido en la medida en que lo que ya empieza uno a ver es que estos ritmos no son sostenibles. Si no hacemos algo, si no empezamos a reducir, a desacelerar el crecimiento, el ritmo de crecimiento de la cartera de consumo, pues en unos meses vamos a tener una complicación porque hoy en día tenemos un contexto diferente al que teníamos hace unos meses. Hoy tenemos tasas de interés elevadas, tenemos una economía global con nubarrones y seguramente la economía colombiana no va a poder seguir creciendo a lo que viene creciendo los últimos meses, sino que va a desacelerarse a crecimientos más cercanos al 2 o 3%. Entonces, en ese contexto, el superintendente está diciendo, tengamos cuidado, el nivel de endeudamiento de los hogares ya llegó al 30% de su ingreso, es de pronto el límite, ya se acerca a los límites de lo prudente, entonces hay que empezar a frenar o desacelerar ese proceso. ¿En qué se están endeudando los colombianos? ¿Es para compras de vehículo, para compras de ropa, de calzado, o para qué cosas? Lo que se ha visto es que hay un incremento del crédito de libre inversión y un incremento del plazo del crédito de libre inversión. También hay un incremento en las tarjetas de crédito. Esos son créditos principalmente de consumo para que las viviendas, para que los hogares, digamos, hagan el uso que a bien requieran, que a bien quieran. Eso puede ser vacaciones, eso puede ser consumo de bienes durables, eso puede ser tarjetas de crédito para digamos que es más rotativo para temas recurrentes o compras recurrentes, para compras, para ese consumo que estuvo represado un poco en la pandemia y que ahora ha venido creciendo de forma muy dinámica, pero que como mencionaba tiene que empezar a decrecer, no dejar de crecer, sino crecer menos seguramente. Usted mencionaba, doctor Vera, que la gente está llegando a ese 30% que es como la capacidad promedio de endeudamiento de una persona. Eso quiere decir que si yo lo quiero aplicar a mí o a cualquier persona que nos está viendo, ¿ese 30% se calcula sobre qué? Es muy buena pregunta, Henry. Digamos, hay un indicador prudencial, de tener prudencia, que es el indicador de endeudamiento sobre el nivel de ingreso. Usted toma cuánto paga, cuál es la cuota que tiene de todos los créditos que tiene y la divide sobre su ingreso, su salario, o si tiene sus honorarios o lo que gana, digamos, es el nivel de ingreso que recibe el hogar en un mes y la cuota que paga en un mes. Si esa división de cuota sobre nivel de ingreso total supera el 30%, uno ya tiene que empezar a preocuparse porque
en términos prudenciales es normal gastarse hasta el 30% de su ingreso en créditos. Si empieza a pasarse, uno ya tiene que empezar a preocuparse, mirar a ver si elevo mi ingreso o si reduzco mis deudas para otra vez estar en niveles prudenciales adecuados. Mucha gente, como usted mismo lo decía, y el superintendente también, la gente se está valiendo de las tarjetas de crédito para comprar. La gente está cayendo todavía en ese error del pasado de tener 2, 3, 4 tarjetas de crédito y eventualmente hacer lo que llamaban un carrusel de sacar plata de una para pagar esta y luego saco de esta para pagar la anterior. Pues, digamos, las cifras no me permiten identificar si eso es lo que está sucediendo. En el pasado era una práctica recurrente. Más allá de ese tema, lo que es muy importante que tengan en cuenta las personas que nos están viendo es que pues esa práctica del carrusel o del jineteo de tarjetas no es una práctica sana. En educación financiera uno tiene que tener, digamos, claro que hay unas cuotas que hay que pagar, que el ingreso tiene que ser suficiente para poder pagar esas deudas, que ese ingreso no solamente se dedica a pagar deudas, sino que se dedica a pagar los alimentos, a pagar los servicios públicos, a pagar el transporte, a pagar incluso la recreación de los hogares, la educación de los hijos, la salud. Entonces, si empiezo yo a copar parte de lo que tengo, de lo que tengo para estos rubros de alimentación y que acabo de mencionar por las deudas, empiezo a tener un problema como hogar. Entonces, el mensaje final no es, digamos, es momento de empezar a pensar hacia el futuro, que venimos con una economía que no va a seguir creciendo a lo que está creciendo, que hay nubarrones, que pueda haber problemas de ingreso y que en esa medida yo tengo que ser mucho más prudente al momento de endeudarme. Aclaremos una cosa sobre las tarjetas de crédito, doctor. ¿Es verdad que las tarjetas de crédito y sobre todo los avances en efectivo tienen las tasas de interés más altas por encima de cualquier otro tipo de crédito? Las tarjetas de crédito tienen una tasa de interés que bordea, que puede estar entre el 20 y el 20 y pico por ciento. Hay una tasa límite, una tasa techo que se acerca como al 29, 30%, no recuerdo en este momento cuál es el valor exacto. Normalmente, dependiendo del banco, se acerca a la tasa de usura. Hay bancos que tienen una tasa más baja, pero digamos, hay créditos más costosos en la economía, microcréditos, pero esos microcréditos son supuestamente para negocios, para micronegocios. Esos tienen una tasa un poquito más elevada. En crédito de consumo, la tarjeta de crédito sí normalmente tiene la tasa de interés más alta. El crédito de libre inversión tiene una tasa de interés un poquito más cercana al 18 o 20%. Incluso el crédito para vehículos también tiene una tasa mucho más baja. Y eso sucede porque la tarjeta de crédito, pues, al final es un cupo que usted puede usar cuando quiera. Entonces eso genera un mayor riesgo y por eso, como la tasa de interés al final mide el riesgo, pues la tasa de interés es un poco más elevada. Eventualmente, entonces, podría ser más inteligente, doctor, si yo quiero comprar con tarjeta de crédito alguna cosa que vale varios millones de pesos y quiero diferirlo o necesito diferirlo a muchos meses, me saldría mejor entonces más bien pedir un crédito de consumo, por ejemplo, y comprarlo con ese crédito para pagar menos intereses. Si la tasa de interés es más bajita, por supuesto que es mucho más rentable. Lo que pasa es que muchos hogares no tienen esa posibilidad porque el crédito de consumo implica que hay que pasar unos papeles a la entidad financiera y la entidad financiera tiene que hacer el estudio. En cambio, en la tarjeta de crédito usted ya tiene el cupo y usted simplemente va y pasa la tarjeta y hace la compra sin ningún problema. Pero, como usted muy bien dice, Henry, a veces es mejor demorarse un poquito más, que el banco haga el estudio y usted paga con una tasa de interés mucho más baja, menos intereses por un producto, un bien o servicio adquirido. Atendiendo al llamado del superintendente financiero ayer en la cumbre que ustedes están realizando, la convención bancaria en Cartagena, doctor Vera, eventualmente los bancos van a empezar a ponerse un poquito más restrictivos a la hora de aprobar créditos para evitar justamente que la gente empiece a desbordar esa capacidad. Yo creo que, digamos, el llamado del superintendente es un llamado para todos los agentes, para los bancos necesariamente decirles hay que tener mucho más cuidado con la colocación de créditos. Estamos colocando crédito a tasas muy elevadas y la economía va a tener problemas, entonces seguramente los bancos van a ser un poquito más estrictos. Eso no significa que no vayan a dar créditos, simplemente van a ser un poco más estrictos y ese ser un poquito más estrictos hace que la tasa se desacelere. Pero también es un llamado al consumidor financiero de decirle tiene que tener mucho cuidado con su nivel de endeudamiento. Tenemos un nivel de endeudamiento elevado, pues elevado no, que ya está superando más bien los límites prudenciales más que elevados, y en esa medida pues también hay que tener cuidado con las deudas que se adquieren porque al final las deudas hay que pagarlas y eso puede afectar la solvencia de los hogares. Una última pregunta, doctor Vera. Una persona que ya esté llegando a ese límite de capacidad de endeudamiento o que ya eventualmente
está viéndose a gatas para mantenerse al día en el pago de sus créditos. ¿Qué opción podría tener con los bancos para mejorar un poco su perfil, su situación? Mira, los bancos, yo siempre, digamos, yo siempre que me hacen esta pregunta, yo le digo, los bancos siempre le van a dar una opción a usted, siempre y cuando usted no deje que la cartera se venza. Si usted deja que la cartera se venza, vamos a tener un problema, que toca hacer unas provisiones y es mucho más difícil para la entidad financiera. Si usted siente que hay un problema, que está teniendo dificultades de ingreso, que se le está superando el famoso 30%, usted se puede acercar antes de que se venza la entidad financiera, puede renegociar, puede pedir mayor plazo. Si pide más plazo, seguramente se le baja la cuota y eso le alivia el 30%, o pueden ser sujeto de alguna compra de cartera. Incluso en la competencia que hay al interior del sistema financiero permite que, por ejemplo, que haya compras de cartera y esas compras de cartera ayuden un poco a reducir la tasa si es el caso. Entonces puede buscar esa recompra de cartera más barata, puede pedir más plazo, pero en todo caso seguramente debería acercarse a la entidad financiera a decir que pues tiene problemas y que necesita ayuda, y seguramente las entidades lo van a poder ayudar antes de que se le venza el crédito. Muy interesantes sus consejos, doctor, e importantes las aclaraciones. Muchas gracias por estar en Signo Pesos. No, Henry, con mucho gusto. Un placer. Muchas gracias. El doctor Alejandro Vera, vicepresidente técnico de Asobancaria. Y me alegra contarles que Noticias Caracol ganó el premio de periodismo económico precisamente en la Asamblea Bancaria número 56 que se está realizando en Cartagena. Con el informe La lucha de Nicole y sus padres, el reflejo de una Colombia pobre y discriminada, pero resiliente, nuestro periodista Víctor Grosso recibió el primer puesto de este galardón, que busca reconocer el trabajo periodístico en temas económicos y financieros. Este trabajo fue emitido en nuestra segunda entrega del proyecto Colombia, o el proyecto Es Colombia, a principios de este año. A Víctor, quien además es el presentador de este programa, Signo Pesos, muchas felicitaciones. Ahora. Y hacemos así una breve pausa, pero cuando regresemos les contaremos en qué terminó la reunión binacional de Colombia y Venezuela realizada hoy para hablar de la reapertura de la frontera. Ya nos vemos. Regresamos a Signo Pesos. Durante el año pasado y el primer semestre de este año, el nivel de consumo de los colombianos arrojó cifras muy positivas. Sin embargo, todo indica que las compras en julio pasado ya empezaron a revertir esa tendencia. Doctor Rafael España, director de Asuntos Económicos de FENALCO, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Gracias, Henry. Muy bien. Muy amable, muy buenas noches. ¿Qué tan flojo estuvo el mes de julio para los comerciantes, doctor España? Bueno, yo creo que sí, hubo una desaceleración. Yo diría que en términos metafóricos estábamos andando en una autopista en quinta velocidad, en un carro mecánico, y hemos tenido que bajarla a tercera. Es decir, hubo crecimiento en las ventas en el mes de julio, pero de mucho menor intensidad que en los meses precedentes. Es más, el crecimiento de las ventas, de acuerdo con la encuesta de FENALCO, en el mes de julio fue, digamos, el más flojo desde enero del presente año. ¿Qué tantos comerciantes dijeron en esta encuesta de Bitácora Económica que subieron o que mantuvieron o que redujeron las ventas? Sí, el 42% reportó aumento en las ventas expresadas en volumen, es decir, descontando ya los efectos de la inflación. Un 35% consideró que habían sido más o menos similares a las de julio del año anterior, y un 23%, un porcentaje ya relativamente alto, consideró que las ventas se habían reducido, particularmente en el clúster que nosotros llamamos de vehículos, que incluye motocicletas, repuesto, talleres de mecánica, CDAs, y entonces sí hubo una disminución importante en las ventas de ese sector, y ese sector pesa mucho dentro del total. ¿Qué otras explicaciones le encuentran ustedes, doctora, a esta situación? ¿Eventualmente la inflación que ha venido creciendo tanto? Sí, eso de todas maneras la inflación golpea los presupuestos familiares, los achica, y eso se refleja en cierto tipo de ventas. El invierno, Henry, ha causado también algún malestar en la dinámica de las ventas en algunas ciudades donde este fenómeno climático ha sido intenso, porque en la medida en que hay mucha lluvia en el mes de julio, pues la gente se resguarda en sus hogares, le da pereza salir porque las inclemencias del tiempo son dolorosas.
El hecho de que julio sea un mes, digamos, de vacaciones de mitad de año, eventualmente hace que más bien el gasto de los hogares se desplace, por ejemplo, hacia el turismo y se reduzca, por tanto, en el comercio, ¿o no? Digamos que de alguna manera eso se refleja también en ventas del comercio, ¿no? En comestibles, bebidas alcohólicas, refrescos, ropa de baño, que por cierto tuvo un buen desempeño en el mes de julio, pero curiosamente en julio las ventas de lo que nosotros llamamos el clúster o las categorías de moda, que son ropa, calzado, morrales, incluso bisutería, tuvieron un buen desempeño, aunque inferior en ritmo al que venía registrándose. Hay que recordar que la temporada escolar ya regresó con mucha fuerza, calendario B, inclusive colegios, universidades, escuelas, y esa presencialidad hace que las ventas de esas categorías de ropa, vestuario, servicios del vestuario, pues mantengan algún dinamismo en la mitad del año. ¿Hay algunas zonas del país, doctor España, o eventualmente algunos sectores del comercio a los que les esté yendo peor, digamos, en este panorama? No, no alcanzamos a detectar digamos, el comportamiento es más bien parejo. Lo que sí detectamos en la encuesta es que las expectativas hacia el segundo semestre, a lo que resta del año, son muy favorables, muy positivas en las zonas de frontera con Venezuela. Inclusive ese optimismo se refleja o se transmite hasta el departamento de Santander, Bucaramanga, porque hay que admitir que la apertura de la frontera terrestre con el vecino país va a facilitar el comercio de mercancías, especialmente de Colombia hacia Venezuela. Hay un desabastecimiento muy agudo de toda suerte de mercancías, alimentos, ropa, repuestos, etcétera, y eso es un mar de oportunidades para el comercio y para la industria colombianas, el surtir de nuevo a Venezuela, obviamente cuidándose de que los pagos se hagan en efectivo y casi que anticipadamente para evitar dolores de cabeza. Claro, es entendible que además ya pronto se espera que sea esa reapertura, ¿no? Ahí, doctor, hablando de expectativas, también se vaticina una desaceleración en la economía mundial. ¿Eso puede pegarle, digamos, a Colombia, más ahora que también se prevé que, por ejemplo, en septiembre de nuevo pudieran subir las tasas de interés? Y hay un viejo refrán o adagio que dice que cuando la economía norteamericana estornuda, la economía colombiana se resfría. Y hay un ambiente bien complejo en los Estados Unidos en torno a la posibilidad de que se materialicen los anuncios de recesión económica. Y eso definitivamente golpea a la economía colombiana. El alza en las tasas de interés en aquel país se transmite inmediatamente a todo el mundo y entonces puede haber una desaceleración en las importaciones norteamericanas, no solamente de materias primas, sino de productos que Colombia exporta con cierta intensidad a los Estados Unidos. Y eso se reflejará pues, en menores ingresos, eventualmente en menores ingresos de divisas. Y eso tiene una afectación, ¿no? Por lo demás, pues siguen siendo latentes los problemas de desabastecimiento en ciertos mercados que pueden afectar la marcha de, digamos, el normal flujo de mercancías para lo que resta del año, particularmente en la rama de vehículos. Muchos sectores, doctor España, de la economía están preocupados con los efectos que podría tener la propuesta de reforma tributaria. No sé si en esta bitácora del mes de julio alcanzaron ustedes a percibir algo del sentimiento de los comerciantes respecto a temas que vienen en la tributaria, como por ejemplo el fin de los días sin IVA, según anunció el gobierno. Pues Henry, nosotros recogemos la encuesta la primera semana de cada mes, es decir, cerramos el acopio de las respuestas hacia el día 5 o 6 de agosto y la reforma fue presentada el día 8. Entonces, esta encuesta no alcanza a recoger digamos, la percepción que tiene el empresariado en torno a la reforma tributaria. Por cierto que las expectativas siguen siendo aceptables, diría yo, aunque los mismos comerciantes en los comentarios que hacen en el formulario que les enviamos advierten que es muy probable que se registre una desaceleración de la economía. Yo creo que eso se da por descontado en todos los ámbitos económicos del país. Que el segundo semestre no será tan brillante como el primero. Estadísticamente, doctor, ¿el segundo semestre normalmente es de ventas mucho mayores que el primer semestre o no? Pues hay unas fechas estacionales que sí marcan una diferencia muy grande. Yo creo que lo más interesante de un segundo semestre es que normalmente
salen las cosechas agrícolas y entonces normalmente la tendencia es que la inflación en los segundos semestres es menos pronunciada que en el primer semestre. Esperemos que esta vez también se repita ese fenómeno estadístico y la inflación tienda a reducirse, con lo cual pues, se gana poder adquisitivo por parte de las familias colombianas. Pues doctor España, interesantes los estudios que ustedes siempre hacen. Muchas gracias por contarnos de este panorama del sector del comercio en Colombia. Muy amable por estar en Signo Pesos. Con mucho gusto. Hasta luego. El doctor Rafael España, quien es el director de Asuntos Económicos de FENALCO. Hacemos así otra breve pausa, pero ya les contaremos los primeros pronósticos sobre el alza al salario mínimo para 2023. Las discusiones serán complicadas esta vez. Gracias por continuar con nosotros en Signo Pesos. En Cúcuta se realizó hoy un encuentro binacional entre gremios económicos y autoridades de Colombia y de Venezuela para establecer la hoja de ruta para la reapertura de la frontera y reactivar el comercio entre los dos países. Juliet Cano nos cuenta en qué quedó esa reunión de esta mañana. La necesidad de que se logre una apertura total de la frontera es un imperativo para ambos países. Así quedó claro en el encuentro binacional donde gremios económicos y autoridades de ambos países esperan que pronto se dé la recuperación de las relaciones. Estén preparadas para ofrecerle a los colombianos y a los venezolanos la posibilidad de transportarse por vía aérea entre ambos países. El presidente Petro y el canciller de la República de Colombia, el presidente de la República de Venezuela y el canciller de la República de Venezuela claramente han tenido las conversaciones para la recuperación de las relaciones diplomáticas consulares y recuperar, por supuesto, también lo pertinente a las relaciones comerciales y de inversión. Desde Venezuela, los distintos gremios e instituciones han expresado su voluntad de restablecer las relaciones comerciales con Colombia. La importancia del intercambio, la necesidad de que sea mucho más orgánico, la necesidad de darle la mayor profundidad, la mayor formalidad en generar y crear la institucionalidad, y algunos inclusive planteando regresar a la profunda institucionalidad que existía cuando teníamos el acuerdo, la comunidad andina de naciones. Por ahora las exportaciones desde Colombia a Venezuela solo se hacen por La Guajira, pero se espera que pronto se restablezcan en norte de Santander. Nosotros estimamos que en este año podemos terminar en 2.200 millones de dólares, pero en el cuatrenio estamos hablando de unos 4.000, 4.500 millones. De momento, algunas mercancías se envían desde norte de Santander a Venezuela de forma ilegal. Es por esto que se espera por parte de las autoridades la pronta recuperación de las relaciones para exportar de forma legal. Y tras la polémica que se suscitó por las declaraciones de la nueva ministra de Minas y Energía, quien dejó entrever la posibilidad de importar gas desde Venezuela, en las últimas horas se reunieron ella y la presidenta de Naturgas, quien había censurado categóricamente ese anuncio. Al final de su encuentro entregaron esta declaración. Lo primero es ratificar nuestro compromiso con el aceleramiento de la transición energética, que se va a hacer de 3 maneras: justa, segura y técnicamente responsable. En segundo lugar, hablamos de la importancia que tiene para este gobierno la soberanía energética, por lo cual entonces estamos comprometidos con, en primer lugar, no generar dependencias, sino por el contrario, ver cómo podemos hacer un uso responsable de nuestros propios recursos, incluyendo el gas. Y por otro lado, nuestro tercer tema el día de hoy fue precisamente unos contratos ya concedidos que tenemos que en este momento examinar, porque reconocemos que hay unos cuellos de botella y tenemos que examinar exactamente cómo los vamos a desatascar. Muchas gracias, ministra. Para la industria del gas natural, todas las fuentes de energía son bienvenidas siempre que brinden respaldo, confiabilidad y tranquilidad a los más de 36 millones de colombianos y comunidades que hoy se benefician del gas natural, por supuesto sin sacrificar la soberanía energética de la que hoy goza Colombia. Adicional, en esta reunión le mostramos a la ministra cómo el gas natural puede ser un acelerador de las prioridades del gobierno nacional en términos de reducción de pobreza, seguridad alimentaria, transición energética y lucha contra el cambio climático, y en el proceso de aceleración industrial que propone el presidente Gustavo Petro. Y ahora les presento esta que es la cifra económica del día.
20 a 25% y corresponde al incremento que podría tener o que buscaría el gobierno de Gustavo Petro para el salario mínimo en el año 2023. Este pronóstico lo hizo el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, en la convención bancaria tras explicar que la alta inflación de este año y el incremento de más del 10% que se concertó para este año llevarán al gobierno a pretender un reajuste de esa magnitud. De ser así, el salario mínimo podría pasar entonces del actual $1.000.000 a $1.200.000 o hasta $1.250.000 pesos. Por eso, Mejía anticipó que las negociaciones del salario mínimo en diciembre serán muy complicadas. Y ahora darle paso a Juan Fernández, quien hoy nos habla de un sector clave, el del entretenimiento. Juan, buenas noches. ¿Cuál es la noticia por ese lado? Buenas noches. Buenas noches. A propósito de ese crecimiento de la economía durante el segundo trimestre del año, que llegó a 12,6%, vale la pena agregar que dentro de eso el sector de los eventos, festivales y conciertos registró un crecimiento del 36,5%. Y esa cifra permite hacer una radiografía de ese sector para ver su tamaño y determinar si ese crecimiento puede mantenerse en el tiempo. Ese crecimiento se debe a que durante la pandemia, pues ese sector de los eventos y los conciertos se detuvo de inmediato y ahora que ha vuelto, pues lo hace con fuerza, eventos por todos lados. Y lo ha hecho también con boletas cada vez más caras, una inflación, la devaluación frente al dólar, porque a los artistas se les paga en esa moneda, ha llevado a alzas también de más del 25% en esas entradas. Juan, ¿y qué números en boletas, por ejemplo, han alcanzado y que indiquen esa reactivación? Pues mire, le doy datos de ventas de boletas de compañías que están en el negocio. En las mejores épocas, esto es por allá en 2019, Tu Boleta, por ejemplo, vendió unas 6,2 millones de boletas y el auge, pues este año es tal que esperan vender 6,5 millones, donde, por ejemplo, el fútbol juega un papel importante. Mire casos como el de eventos, ejemplo, Stereo Picnic, donde asistieron cerca de 90.000 personas y casi la mitad de ellas lo hicieron por primera vez. Ese evento, por ejemplo, contrató a artistas por unos $6 millones. La pregunta ahora es si existe una sobreoferta de eventos y la respuesta puede ser que sí. Y después del boom, seguro, pues viene esa disminución de esa fuerza y posteriormente evaluar la normalización que de todas formas, para terminar esta movida de hoy, viene de la mano con inversiones en centros de eventos. Ejemplo, los 300.000 millones de pesos que costó el Coliseo Live en la calle 80 de Bogotá. Juan, gracias. Nos veremos mañana con otra movida empresarial. Y estos son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado que regirá mañana es de 4.413 pesos con 86 centavos. Tuvo hoy otro fuerte incremento de 97 pesos con 39 centavos. El petróleo Brent de referencia para Colombia subió 3,14%. Se ubicó en $96 con 59 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio a 2.274.000 pesos por carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,07%. La acción que más se valorizó fue la de Mineros con una ganancia de 5,77% y la que más bajó fue la preferencial de Cementos Argos con un retroceso de 4,38%. Y antes de despedirnos los dejo con este dato. Bancoldex reveló estos datos interesantes sobre la adjudicación de microcréditos, que son esos préstamos que se hacen a pequeños negocios en todo el país. Se han aprobado créditos por 16,3 billones de pesos en el último año. De esos, 33% se han desembolsado en zonas rurales. Se han beneficiado más de 200.000 microempresarios y de ellos 101.000 negocios son liderados por mujeres emprendedoras. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.